Los oficiales que están allá reportan todos los días que los disparan de todas partes. No hemos erradicado una mata de coca, no hemos hecho 1 milímetro de carretera, no hemos llegado al plateado con absolutamente nada. Hoy en el Run Run Político entrevistamos a un hombre de carrera militar, a un militar tropero, a una persona que pues uno no encuentra muchos casos de estos en Colombia ni en el mundo. Su bisabuelo fue general, su abuelo también fue general, su padre fue general y murió siendo ministro de Defensa en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Pero además de eso, 2 de sus tíos también fueron generales de la República y uno de sus hermanos llegó al grado de coronel. Una familia militar entregada al servicio de la patria. Es el general, en uso de su buen retiro, Gustavo Matamoros Camacho. General, qué placer tenerlo en el Run Run Político. Jean-Pierre, un placer estar aquí para compartir ideas, a ver si mejoramos este país de alguna forma. Bueno, con el general Matamoros hablaremos, por supuesto, de la coyuntura de orden público y de inseguridad que tanto inquieta a los colombianos. Pasaremos por el Catatumbo, pero también haremos especial énfasis en el departamento del Cauca, donde el general estuvo en medio de las operaciones militares. Y hablaremos de la coyuntura política, porque el general activa un importante movimiento que busca espacio entre una institucionalidad que, aunque no vota, porque lo tiene prohibido por la Constitución, sí tiene una cantidad, millones de personas con familia en el ejército, en la policía y en las fuerzas militares, que quieren participar y quieren también mostrar su voz de patriotismo frente a los preocupantes hechos que vienen sucediendo en Colombia. General, ¿cómo va el país? ¿Cómo va el orden público en el país? Jean-Pierre, preocupante, por no decir grave, por no decir catastrófico. Pero realmente es preocupante porque lo que pasó en Catatumbo no solo pasó en el Catatumbo, sino que hay varios Catatumbos en este país. Arauca es un Catatumbo en ciernes, el Chocó es un Catatumbo en ciernes, Nariño, Cauca, Putumayo, Guaviare, Pichada, todos son Catatumbos porque allá están miembros del ELN y miembros de la FARC y se están disputando el negocio del narcotráfico. Y ese es el quid de la cuestión. Mientras en Colombia tengamos narcotráfico, no va a parar la violencia en ninguna parte, porque las fuerzas militares a raíz de los ceses del fuego perdieron el control territorial, perdieron el control o la influencia sobre la población, para decirlo de mejor manera, no el control. La influencia sobre la población no volvió a ver a sus fuerzas militares en el territorio porque los ceses del fuego obligaron a que las tropas se retiraran y quedaron los bandidos en las áreas. Los bandidos son los que determinan qué es lo que se hace en las áreas, a qué horas se pueden transportar, tienen que bajar los vidrios, están carnetizados, los están ideologizando, están reclutando a los menores. El territorio está tomado por los bandidos, indudablemente. El ejército en los últimos 7 años ha perdido 140.000 hombres. Quiere decir, y yo siempre lo he comparado con la cobija pequeña, ¿no? Usted se tapa los pies y le da frío en la cabeza, se tapa la cabeza y le da frío en los pies. Tenemos un país demasiado grande, unas fuerzas militares muy pequeñas y un Estado que no es capaz de llegar a todos los rincones del país. Entonces la situación es absolutamente crítica en muchos sitios, en muchos departamentos, y esas mesas de conversación que tenemos instaladas, que ya nadie sabe si son 7, 8 o 9, pero son como 9, lo único que han hecho es que le han entregado el territorio a los bandidos. Uno diría, oiga, es que estas personas que están allá no saben. Yo creo que no saben, pero yo creo que también hay una intencionalidad ahí para llevar al país al caos en el que estamos viviendo en este momento en temas de seguridad. Aparte de eso, pues hay que indicar que los que sabemos de seguridad somos los militares. Nadie más en este país sabe de seguridad, porque es que la seguridad no se aprende en un aula, ni se aprende en una universidad, ni se aprende leyendo libros, ni haciendo ensayos. La seguridad se vive en las áreas. Y los que caminamos todas las áreas de este país somos el ejército. Entonces uno ve que el tema de seguridad pues lo maneja cualquiera en este momento. Miremos el Ministerio de Defensa.
Llega ya un señor que no tiene ni idea de seguridad. Pero así han sido otros ministros anteriores. Nadie tiene ni idea de seguridad. Y todo el mundo dice, no, pero es que los que saben de seguridad son los militares, pero el ministro los dirige. Yo digo, oiga, un equipo de fútbol, ¿quién lo dirige? Un técnico que sabe de fútbol. No lo dirige un técnico de básquetbol. Aquí en Colombia, el Ministerio de Defensa ha sido un cargo burocrático, político, lleno de cuotas de políticos, y por eso la seguridad no funciona. Y sí, Petro es responsable de todo lo que está pasando ahorita, pero los otros gobiernos tienen muchísima responsabilidad. Mire, la firma del proceso de paz fue fatídica para Colombia. Fatídica porque acuérdese que cuando empezaron las conversaciones de paz, se acabó la aspersión, se acabó la erradicación. Y empezaron a vender el discurso de que iban a venir beneficios para las personas que tuvieran esos cultivos. Y entonces los cultivos se multiplicaron y hoy estamos en 300.000 hectáreas de cultivos de coca. Y nadie habla ni de erradicación, ni de aspersión, ni de cultivos, sustitución de cultivos. Nadie habla. Mientras el narcotráfico esté, la violencia en el país no va a bajar. Y mientras el Estado no imponga el monopolio de la fuerza a esas organizaciones, seguiremos como estamos. General, bueno, el actual presidente es Gustavo Petro y usted dice que pues, es un problema que no lo origina el gobierno de Petro, sino que hemos tenido ministros de defensa que no tienen ni idea del tema militar. Pero el gobierno de Petro ha contribuido también en gran medida a esta situación que estamos viviendo, porque yo recuerdo que al momento de llegar el presidente hubo un remesón en la cúpula militar, salieron muchos valiosos oficiales del ejército que habían tenido una experiencia importante, una capacitación que, como dice usted, no se consigue en un aula, sino en los territorios. Y luego ha venido el ejército siendo desfinanciado en su aviación, recortes presupuestales en tropas. ¿Usted cree que hay una deliberada acción de este gobierno por ocasionar que las fuerzas militares se debiliten? Mire, indudablemente, Jean-Pierre, este ha sido el peor gobierno en temas de seguridad. Por eso le decía anteriormente, yo no sé si es porque no saben o es intencional, y yo me inclino a pensar que es un tema intencional. Alguien me decía, yo no tengo pruebas, pero no tengo la menor duda, ¿no? Es increíble que este ministro, a los pocos meses de haber asumido, en el Congreso dijo, el Ministerio de Defensa va a devolver 800.000 millones de pesos. Y ahora vienen los recortes por el déficit fiscal y le van a recortar otros 800.000 millones de pesos a las fuerzas militares. Las fuerzas militares están sin aviones de combate. Las fuerzas militares, el ejército tiene de 18 helicópteros de transporte de personal, tiene 13 en línea muerta, están funcionando solo 5. Y en esta crisis del Catatumbo, el comandante del ejército salió a reconocer que tenían que alquilar helicópteros para solucionar el plan humanitario, pero también para mover tropas, que por eso no podían entrar al territorio en una sola oleada, sino que tenían que hacerlo en varias oleadas. Entonces es indiscutible, mire, la baja de los generales a la entrada del gobierno Petro se votó una experiencia de 100 años, sumando los años que llevaban en el ejército. Pero aparte de eso, acabó con la estructura piramidal del ejército porque muchas personas que no tenían la experiencia les tocó subir a las carreras. Es indudable que el ejército en este momento está en la peor situación financiera, en la peor situación de equipos y en la peor situación de moral. Mire, Jean-Pierre, Napoleón decía que los ejércitos se mueven sobre los estómagos. Y yo, sin creerme en Napoleón, lógicamente le quiero decir a usted que los ejércitos se mueven sobre sus estómagos y sobre la moral. No es fácil decirle a un colombiano, montes en ese helicóptero que va a ir a combatir la guerrilla y de pronto va a terminar muerto. Pero eso, cuando uno tiene moral, uno va hasta el fin del mundo. Pero ahorita las tropas no tienen moral, han estado restringidas. El presidente le ha hecho unos desplantes a las fuerzas en las ceremonias militares, no llega tarde, llega vestido con guayabera blanca al desfile del Día Nacional de Colombia en un irrespeto total
de lo que es las fuerzas militares, se queda sentado cuando un general se le está presentando diciéndole que acaba de asumir el mando. Y yo pienso que eso lo hace deliberadamente. Y yo creo que el estado de las fuerzas militares en este momento es calamitoso, en todos los órdenes, en todos los órdenes. ¿Cree usted entonces que la guerra la están ganando los bandidos? Porque es que si uno se va a las frías estadísticas, se da cuenta del avance y del fortalecimiento de las estructuras criminales en los territorios. Hoy hay más de 500 municipios en Colombia, la mitad de los municipios de este país, que no tienen presencia de las Fuerzas Armadas, y obviamente donde no hay presencia de las Fuerzas Armadas, alguien tiene que mandar. Entonces manda alias fulanito de tal o alias perencejito, con gran poder económico y militar. Es decir, ¿cree usted que en estos momentos la guerra la están ganando los bandidos? Jean-Pierre, yo pensaría que no hay guerra. Mire usted, cualquiera diría, pero usted es un militar y están combatiendo y está diciendo que no hay guerra. Aquí lo que hay es un ataque delincuencial. La delincuencia se tomó el país. Y la delincuencia no se va a tomar el poder. La delincuencia no va a llegar al Palacio de Nariño, ni mucho menos, ni a las grandes instituciones de este país, pero está dominando el territorio, está dominando la población, está dominando el negocio, el narcotráfico, y estamos en manos de la delincuencia en una cantidad de regiones del país. Seguimos con el tema de la paz total, que es una payasada total, a mi modo de ver, en el cual los ceses del fuego lo único que hacen es entregarle a los bandidos todo el territorio. Y para negociar con bandidos, el ejército tiene que aplicar, el Estado tiene que aplicar el monopolio de la fuerza. Usted no se puede sentar a negociar con un grupo de igual a igual. A ese grupo, diciéndolo coloquialmente, las fuerzas militares le tienen que cascar, y le tienen que cascar duro, para que digan, oiga, no, lo único que me queda es sentarme a ver qué saco de esto. Pero cuando nos sentamos de igual a igual, primero que todo nos estamos sentando con delincuentes, estamos negociando con narcotraficantes. Primera vez en la historia que este país está dialogando con narcotraficantes. El ELN, que se preciaba de ser un grupo político rebelde, es narcotraficante. Las FARC son narcotraficantes. Estamos negociando con delincuentes comunes. Entonces, podemos decir que el país está en manos de la delincuencia y el gobierno no está combatiendo esa delincuencia. El gobierno está mirando para otro lado, está con un discurso totalmente retrógrado de paz. Todos los que están negociando fueron bandidos, y es la connotación de que fueron, quiere decir que todavía medio tienen una inclinación hacia allá. Entonces no vamos a llegar a ninguna parte, y mientras tanto estos tipos se están oxigenando, se están rearmando, están combatiendo entre ellos y están manejando negocios inclusive con clanes de México, con el clan de los Soles al otro lado. Y viene Maduro y nos hace la payasada en el Catatumbo de enviar a Diosdado Cabello dizque ayudarnos humanitariamente, y sentamos al ministro con un ministro de un dictador abrazado con 15 millones de dólares que tiene de recompensa, y nos da igual, y el país dice, oiga, y qué bueno que Venezuela va a ayudar, y Maduro dice que es que ellos han contribuido con la paz de Colombia siempre. Mentiras. Ellos han alojado allá a todos los cabecillas, han alojado allá a todos los bandidos. La prueba fue que Santrich murió allá, Márquez casi muere allá, el Paisa murió allá, Romaña murió allá. ¿Por qué? Porque estaban allá, porque los protegía el gobierno. Entonces el presidente sale y dice, oiga, yo no sé cómo la inteligencia no se da cuenta que se mueven unos bandidos de Arauca al Catatumbo. Pues se movieron por Venezuela, es lo más lógico. Ya está ratificado que se movieron fue por Venezuela, y que están en Venezuela y se pasan a Colombia. Y ahora andan con el discurso que el ELN es el ejército, un ejército binacional, que está defendiendo a Venezuela de una posible agresión de Colombia y de los Estados Unidos desde el Catatumbo. Y dice uno, oiga, uno no entiende cómo somos tan torpes, cómo somos de una mirada tan obtusa, tan pequeña de pensar que vamos a hacer una invasión por el Catatumbo. Ahí es donde uno se da cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que es el Catatumbo. Y nuestros dirigentes menos. Precisamente vamos a hablar de ese capítulo, del Catatumbo, porque antes de comenzar a tener esta conversación con el general
Gustavo Matamoros Camacho, estábamos hablando sobre el Catatumbo y decíamos que en Colombia una noticia va sepultando la noticia anterior sin que la noticia anterior llegue a desarrollarse con todas sus aristas. Y decimos que en este momento la crisis diplomática con los Estados Unidos, que dicho sea de paso, todavía no se ha superado, había aplastado completamente el tema del Catatumbo. Ya nadie está hablando del Catatumbo en Colombia, así como hace unos meses estábamos hablando del plateado en el departamento del Cauca y ya nadie habla del plateado. Ayer me preocupó mucho algo que sucedió, general. Mi hija me dijo, yo no sabía que existía el Catatumbo. Y eso es una muestra inequívoca, mi hija es una adolescente, es una muestra inequívoca del olvido en el que están los territorios y, por supuesto, cada territorio olvidado es una oportunidad para los grupos criminales para llegar allí y sembrar el dominio. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? ¿Qué es lo que Petro no quiere que sepa el país sobre el Catatumbo? Mire, Jean-Pierre, yo fui comandante del Grupo Masa en Cúcuta y mi responsabilidad era el Catatumbo. Le estoy hablando de 1996-97. Eso estamos hablando de hace 20 y pico de años. Y yo puedo asegurar que hoy el Catatumbo está 20 veces peor de lo que estaba en esa época. Y en esa época teníamos solo 400 hombres cuidando el Catatumbo. Se empezaba a sembrar el narcotráfico, mis tropas me reportaban cultivos de coca y yo ordenaba destruirlos y los iban destruyendo. Pero ahí estaba empezando el narcotráfico. Estamos hablando de hace 20 y pico de años. Después entraron ahí, a finales de los 90, entró Mancuso al Catatumbo. Estaba el EPL, estaban las FARC y estaban los paramilitares. Y esa región es tradicionalmente abandonada. Desde esa época era el abandono total. Mire, no hay una carretera buena que conduzca de Cúcuta a Tibú. Y de ahí para adelante sí que menos. No hay agua, no hay electricidad, no hay internet, o no había, lógicamente en esa época no había nada de eso, pero ahora tampoco. O sea, quiere decir, ese es un territorio completamente olvidado y este presidente en el 2022 fue allá a decir que el Catatumbo iba a ser la capital de la paz, que iba a ser una universidad, que iba a ser una carretera entre el Tibú y Ocaña, que iba a mejorar todos los ejes viales, que iba a poner un ferrocarril. No ha puesto ni el primer ladrillo, ni el primer riel, pero ve uno con tristeza que, por ejemplo, sale el ministro Cristo, que es de Cúcuta, que conoce la situación del Catatumbo. Y víctima además directa del ELN. Víctima directa del ELN y dice que tenemos que hacer algo por el Catatumbo, porque no sé qué. Y él es uno de los políticos que seguramente lo eligieron con votos de los políticos para todos los cargos que ha tenido. Ya ha estado en el gobierno de Santos, ya ha estado en el gobierno de Petro, ya ha estado en el gobierno de Samper, y su región ha estado totalmente abandonada. Quiere decir que esos recursos que utilizan en el Congreso para enmermelar a todos los congresistas, se la roban, porque en el Catatumbo no hay absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Catatumbo? En el Catatumbo hay 40.000 hectáreas sembradas de coca. El negocio es la coca. Todo el mundo está untado de coca por cualquier lado. Se negocia la pasta de coca, se negocia todo, y es una frontera absolutamente porosa. Si usted volara en helicóptero, usted se daría cuenta que eso es una selva con unos ríos inmensos, y uno puede pasar por cualquier lado en una lancha, son 200 metros, al otro lado, y quedó al otro lado. Y toda esa coca, pues no sale hacia el Caribe ni sale hacia el Pacífico, sale hacia Venezuela, y de Venezuela se mueve para allá, o sea, que Venezuela está metida en el negocio del narcotráfico. Ahora, esa indecisión de Petro de decirle a Maduro, dictador, que dejó en el limbo todas las cosas, diciendo que era por las medidas tomadas por los Estados Unidos, que las elecciones no habían sido libres, una cosa totalmente traída de los cabellos, quiere decir que estamos protegiendo el narcotráfico hacia Venezuela, quiere decir que hay una alianza secreta ahí que nadie sabe qué es, porque hasta no tener pruebas, uno en Colombia no puede decir nada, pero como le decía anteriormente, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿no? Toda esa coca sale para Venezuela.
Venezuela exporta toda esa coca, la saca para todas partes. Y nosotros nos quedamos tan tranquilos, nosotros no hacemos absolutamente nada. Quiere decir que hay una connivencia entre el gobierno colombiano y el gobierno venezolano, porque es una cosa que sabemos desde hace tiempos, que la coca sale para allá porque es el único punto de salida que tiene. Y no hemos hecho absolutamente nada. Tiene que haber una connivencia a unos niveles muy altos de gobierno, de políticos, de entidades, no sé, pero eso no es una cosa normal. Y que el gobierno no haya tomado cartas en el asunto es más sospechoso todavía. ¿Y qué opinión le merece que el gobierno ahora esté proponiendo la creación de nuevos impuestos precisamente para atender, según ellos, socialmente la crisis que se vive en el Catatumbo? ¿Cree usted que esto se resuelve poniéndole más impuestos a los colombianos? No, absolutamente no. Es que aquí tenemos que dejar de robarnos la plata. La plata, este gobierno tiene el presupuesto más alto de la historia. Y usted ha visto a Petro inaugurar 1 kilómetro de pavimento. Usted ha visto a Petro inaugurar una vía terciaria. Usted ha visto a Petro inaugurar algo. Este gobierno no ha hecho absolutamente nada y lo que se ha inaugurado venía del gobierno anterior. Entonces dice uno, oiga, seguimos creando impuestos, seguimos diciendo que hay necesidades para que no se vea nunca en el territorio. Le ponía el ejemplo del plateado por eso. ¿Cuándo fue lo del plateado? En octubre, yo creo. Sí. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero. Van 4 meses. ¿Usted ha oído una noticia del gobierno relacionada con el plateado? Pero sí, hace 2 días explotó un carro bomba. Los oficiales que están allá reportan todos los días que los disparan de todas partes. No hemos erradicado una mata de coca, no hemos hecho 1 milímetro de carretera, no hemos llegado al plateado con absolutamente nada. O sea, este gobierno vive diciéndonos mentiras y como hablábamos al inicio, como el problema de mañana es más grande que el de hoy, pues el de hoy se olvida del de mañana y el de pasado mañana es más grande que el de mañana, entonces también se olvidó el del mañana y vivimos cero memoria, no le pedimos cuentas a ningún gobierno, no le pedimos cuentas a nadie, llegan las mociones de censura al Congreso y los congresistas se hacen los de la vista gorda, no tumban ningún ministro, no tumban a nadie, no verifican la gestión. Hay unos funcionarios absolutamente mediocres en todos los ministerios y seguimos tan tranquilos y no pasa nada y todos los colombianos quejándonos, pero nadie hace nada. Por eso yo dije, cuando empecé a hablar de mi movimiento, del movimiento que estoy creando, dije, me cansé de quejarme en las redes sociales. Todo el mundo quejándose, ¿no? Todo el mundo, ¡ay! O nos unimos o nos morimos, estamos al borde del precipicio, a que alguien haga algo. Todo el mundo es que alguien haga algo. Un tercero. Un tercero, pero yo no hago nada, ni siquiera voy a votar el día de las elecciones. Entonces, yo dije, yo no puedo pasar por este mundo viendo este país como está sin hacer algo. Yo voy a intentar algo para por lo menos poderme sentar frente a mis hijos y decirles, yo traté. Y a todas las personas que no quisieron decirles, usted no quiso, usted no quiso, usted no quiso, entonces no se queje. Porque todo el día, si usted mira las redes sociales, vivimos quejándonos todo el día del gobierno, todo el día. ¿Y qué hacemos? Pero permítame aplazar un poquito el tema de Activa, porque vamos a hablar de Activa y vamos a hablar de esta iniciativa que nace a la luz de tantas personas que están preocupadas precisamente por el futuro del país. Y ante todo, aquí el hecho no es preocuparse, sino ocuparse. Y usted se está ocupando. Cierto. Pero vamos a hablar ahora, en unos minutos, de ese tema. Mire, ¿qué piensa usted que va a pasar en los próximos 18 meses, que más o menos es lo que le queda al periodo presidencial, con relación al tema de orden público en el país? Es decir, yo no lo quiero poner a usted como un adivino ni una persona que maneja una bola de cristal, pero sí más o menos por lo que hemos visto, decían las abuelas que por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, digamos que por lo que hemos visto que va a pasar con el tema de la paz total, de las mesas de diálogo que hay con las diferentes estructuras criminales, qué va a pasar con las fuerzas militares, qué va a pasar con los territorios que hoy gritan que están viviendo una crisis social muy fuerte. Sí, esa labor de adivino es bien complicada en este país, sobre todo que es un país que, como decía algún presidente,
con el que yo trabajé alguna vez, que es como un potro salvaje, ¿no? Que uno no sabe para dónde va a brincar. Pero hay ciertas señales que no admiten ninguna duda. Por ejemplo, el ELN no tiene voluntad de paz. No sigamos insistiendo con el ELN. Empecemos a combatirlo directamente a ellos. No tienen voluntad de paz y lo han demostrado, no ahorita, en los últimos 50 años, se han sentado con todos los gobiernos y a todos los gobiernos les han tomado el pelo. A todos. Y cada vez que hablamos de un cese al fuego, lo que estamos haciendo es que le estamos dando oxígeno, le estamos dando la capacidad de que descansen, de que se recuperen, de que reorganicen su negocio, de que reorganicen sus milicias. Entonces, hombre, no sigamos insistiendo con el ELN. En una reunión, en una charla que tuve la semana pasada con la FMI, yo les decía, después de esto del Catatumbo, me imagino que el consejero de paz está de rodillas pidiéndole al ELN que se sienten otra vez a la mesa. No hemos sido capaces de decir, no más conversaciones de paz con las FARC. Se acabó esto y les vamos a poner todo el monopolio y la fuerza encima. No han sido capaces. Ahora, con los otros grupos, mientras no combatamos el narcotráfico, se van a sentar a tomarle del pelo al gobierno. Pero ahí hay una connotación más grave aún. Estamos negociando es con narcotraficantes. ¿Cómo se ve en el mundo eso que estamos haciendo con el Clan del Golfo, con las disidencias, con la Segunda Marquetalia, con todos esos grupos de delincuentes que hay por este país? Eso no tiene ninguna razón de ser. A los grupos delincuenciales hay que atacarlos como delincuentes, no sentarlos a una mesa y darles estatus, que es lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que esas mesas de paz no van a llegar a ninguna parte. Todo eso va a ser un fracaso, una rogadera de ayude, hagamos, no hagamos, se quitaron, se pusieron bravos, y lo único que está funcionando es por allá una mesa en el sur, que son los comuneros del sur, creo, que es una disidencia de las FARC, que son 200. Pero es que 200 no marcan nada comparado con 20.000 tipos que tenemos en armas, 20.000 delincuentes en armas en este momento. Mire, hay más delincuentes hoy que los que tenían las FARC cuando se desmovilizaron. Quiere decir que la situación que Santos va a decir a la ONU que habíamos logrado la paz es mentira. Estamos peor hoy que en el 2016 cuando se firmó la paz. Entonces no podemos seguir negociando con delincuentes, pero tenemos que quitarles la fuente de ingresos, porque es que mientras no le quitemos la fuente de ingresos, los tipos seguirán, me disculpa la expresión, marraneando con las mesas. Hay que acabar con el narcotráfico. Ahora, acabar con el narcotráfico, yo entiendo que los campesinos viven del narcotráfico. Pues hombre, tenemos que llegar con sustitución de cultivos, tenemos que llegar con gente que les ayude a ellos, a los productos que se tienen que desarrollar en esos sitios, a que subsidiarlos mientras sale la primera pepa de cacao, por decir algo de un sembrado, pero fuera de eso hacerles vías para que puedan vender sus productos o puedan llegar a los centros de acopio para entregar sus productos. Entonces, mientras exista el narcotráfico en Colombia no va a haber paz, estoy absolutamente seguro. Es decir, general, ¿usted cree que un negocio tan bueno como es la renta del narcotráfico o de la minería ilegal, si hoy la deja algún grupo, así como pasó con la FARC, en su momento, supuestamente, mañana la tomará otro y aparecerá mañana el comandante Pepito o el comandante Juanito apoderándose de un negocio que sigue siendo muy lucrativo, porque mientras haya gente que compre droga, evidentemente tiene que aparecer alguien que se la venda. Mire, el mejor negocio legal en el mundo es el petróleo. Y la coca es 3 veces más rentable que el petróleo. Porque aparte de que es súper rentable, pues la coca no necesita bonos. La coca la han mejorado tanto que da hasta 3 cosechas al año. No existe ningún riesgo de que un trabajador se caiga de una torre o que no llegue la electricidad y no puedan funcionar los machines que sacan el petróleo. No tiene ningún riesgo, la coca no tiene ningún riesgo. Y si tenemos un Estado que no la combate, pues no, 0 riesgos. Porque si tuviera un Estado que la combatiera, uno dice, bueno, hay el riesgo de que me voy para la cárcel si me cogen. Mire, alguna vez estuve con el general Montoya por allá en el Putumayo en un sembrado inmenso que había de narcotráfico.
de coca. Y reunieron a los raspachines. Y el general Montoya empezó a preguntar, bueno, ¿quiénes son aquí antioqueños? Uno por ahí. Cundinamarqueses, uno. Huilenses, 2 o 3. Y habían 50. Y entonces el general Montoya dijo, bueno, pero ¿ustedes de dónde son? Y dijeron, no, nosotros somos ecuatorianos. ¿Y por qué están aquí en Colombia? Y los tipos dijeron, porque es que en Ecuador esto es ilegal. Pensaban que Colombia Mire, era legal. le estoy hablando del 2008. Hace 16 años fue eso. Ya en Ecuador era ilegal y aquí es legal. Y aquí dice, hay que protegerlos y les voy a comprar la hoja de coca. Es un estado coquero. Sí. General, hay otra preocupación y es que el conflicto que se vive en algunas regiones del país, la situación social, la violencia, el aumento, por supuesto, de la intimidación de los grupos armados, también ha comenzado a llegar a las grandes ciudades. No sé si la misma desatención del gobierno nacional o el proceso de paz con la FARC que firmó el expresidente Juan Manuel Santos ha producido una migración de violencia hacia las ciudades, hacia las capitales del país. Hoy ninguna ciudad en Colombia es segura. Estamos viviendo prácticamente como esclavos de la inseguridad y refugiados en los centros comerciales y en los sitios donde podamos tener unos mínimos estándares de seguridad. ¿Qué está pasando en las grandes ciudades del país con relación a la inseguridad? Mire, el fenómeno social del narcotráfico es más o menos este. Nuestros campesinos no tenían la vocación de sembrar coca. Acuérdese usted que en los años 70 la coca era exclusiva de Perú y Bolivia. Y allá usted llega a La Paz y entonces para que no le desoroche le dan té de coca. Y todo el mundo dice, uy, me estoy metiendo coca. No, la hoja es insignificante. Pero nosotros no teníamos esa cultura. Nuestros campesinos, yo lo digo de una forma no displicente, pero de una forma muy cercana a la realidad, sobrevivían en el territorio, con sus cultivos de pan coger, y sus fruticas, y su yuquita, y tenían sus gallinitas, y ahí sobrevivían. Llegó Pablo Escobar y se dio cuenta que eso era rentable, y empezó a enseñarles a cultivar coca. Y la FARC se dio cuenta, y desde 1984, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, que era un señor que se llamaba Lewis Tams, y mi papá, que era el ministro de Defensa, dijeron que las FARC eran una narcoguerrilla. Porque las FARC se dio cuenta del negocio y empezó a presionar a todo el mundo para que le pagaran una cuota. Desde 1984 hasta cuando se rompió el proceso de paz en el Caguán con Pastrana, estuvimos en una discusión bizantina de que las FARC no eran narcos porque no cumplían todos los eslabones de la cadena. Porque es que aquí nos metemos en unos cuentos que dice uno, oiga, no tienen sentido, y por eso mi lema ahora es a las cosas por su nombre, ¿no? Decirle a las cosas por su nombre. Desde esa época, desde el 84 hasta el 2001, que se rompieron las conversaciones del Caguán, Pastrana ahí dijo que eran unos narcoterroristas y el país dijo que sí. Duramos 24 años o no sé cuántos años para reaccionar ante un evento que nos estaba golpeando por todas partes. Entonces, eso es lo primero. Nuestros campesinos jamás tuvieron esa vocación. Pero todos nosotros nos hicimos los de la vista gorda porque dijimos, ahí los campesinos están solucionando su problema, ataquémoslos, pero eso no es ilegal y protejámoslos. Entonces, ese cambio de la sociedad ha hecho que hayamos cambiado una cantidad de valores, y ahí sí, como decía el asesor ese de Petro, hemos corrido la línea ética hacia unos puntos que se volvieron insostenibles para el Estado. Perdimos todos los valores, perdimos todas las buenas costumbres, perdimos el concepto de trabajar para progresar. Hemos perdido una cantidad de conceptos. Entonces, yo creo que esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que la sociedad colombiana tiene que cambiar diametralmente
en muchas cosas tenemos que volver a los valores básicos, tenemos que volver a la familia, tenemos que volver a decirle al país, oiga, esto es distinto. No sé, yo veo una situación de país donde está descarrilado todo el mundo, donde nadie ni se compromete ni quiere comprometerse, pero vive en un estrés permanente. No sé, es la sensación de que hemos cambiado nuestra esencia y si no la cambiamos nuevamente, esto no va a funcionar para ningún lado. Fíjese que en medio de esta situación que usted plantea, de la situación del país, de la desesperanza que tienen algunas personas y de la falta de compromiso, nace una iniciativa política a partir de un puñado de patriotas, de personas que estuvieron defendiendo nuestra vida, honra y bienes en los territorios, entre esos usted, que se llama Activa. ¿Qué es Activa? Bueno, muy interesante ese tema, sí. Activa es un movimiento político, un movimiento de personas que sentimos que el país va muy mal y que queremos hacer política de una manera diferente. Nosotros no queremos unirnos a ningún partido tradicional. No queremos que esos viejos políticos de viejas y malas costumbres políticas lleguen a nosotros, sino queremos decirle al país, mire, al país hay que mirarlo con otros ojos, al país hay que gobernarlo con otras personas, tenemos que crear liderazgos jóvenes, tenemos que unirnos a una cosa que es devolverles la seguridad y la tranquilidad a los colombianos. Activa lo que busca es, en primera instancia, convencer a todos los militares retirados, a todos los pensionados, a todos los mutilados, unirlos en un solo grupo, que ellos tengan un sentido de propiedad, de que este es mi partido, este es mi movimiento y yo me uno ahí. ¿Por qué? Porque ellos han participado en política, diferentes grupos, y siempre han sido maltratados. Los retirados de las fuerzas militares tenemos alrededor de 400 agremiaciones. Y cuando llega el tiempo de elecciones, y hoy, en estas elecciones ya se está viendo de muchos que la reserva, y acerquémonos a la reserva, y nuestros grandes salvadores de país y nuestros héroes, pero en elecciones. Y ellos se unen, y cada vez que se unen han sufrido una decepción. Entonces yo les estoy proponiendo, hombre, no se unan a nadie, unámonos nosotros. Pero no solo unámonos nosotros, únanse los colombianos de bien que quieren tener un país diferente. Mire, los soldados profesionales nuestros, por ejemplo, entran al ejército a los 18 años, a los 19 y medio pueden ser soldados profesionales y a los 39 y medio se pensionan, 20 años. Esos soldados salieron y se dieron cuenta que para competir en la vida tienen que tener una profesión, tienen que tener alguna especialidad y se dedicaron a estudiar. Y usted viera la cantidad de gente que tiene la reserva capacitada para una cantidad de cosas. Tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos emprendedores, gente que tiene su propia empresa y tenemos una cantidad de personas que están construyendo país porque entienden que en el ejército les metimos en la cabeza que nosotros defendíamos el país, que teníamos que construir país y ellos salieron con esa mentalidad. Son personas honestas, personas de bien, personas trabajadoras, personas sacrificadas, personas que durante 20 años en su carrera militar pudieron durar 20 años en la selva, Jean-Pierre, cargando equipos de 45 kilos y dándose bala cada tercer día. Entonces son gente que tiene una probada fortaleza y un probado sacrificio. Gente que ha sido incomprendida, porque nuestras fuerzas militares han sido incomprendidas, han sido atacadas, a pesar de que las fuerzas militares hemos garantizado que todo lo que está pasando suceda porque somos los que hemos garantizado las elecciones, hemos garantizado la estadía de los presidentes en sus puestos, de las cortes, hemos garantizado que el país y las instituciones se muevan para adelante. Pero hemos sido muy incomprendidos, hemos sido tratados injustamente y pocos presidentes han tenido la voluntad política de ayudarnos ¿a qué? A resolver el problema de los colombianos. Siempre hemos estado cortos.
Ha habido periodos muy buenos, como fue el periodo del presidente Uribe, pero porque llegó el Plan Colombia y llegó la ayuda a los americanos. Entonces, ganamos en movilidad, ganamos una cantidad de cosas y empezamos a ganarle a los bandidos, fue ahí, pero fue también por el Plan Colombia que hizo Pastrana y el general Tapia y el general Mora en su momento. Entonces, ¿qué decimos en Activa? Mire, si nosotros nos unimos, pensionados de las fuerzas militares en este momento, hay 250.000 personas. Esas 250.000 personas tienen su familia. Pongámosle papá, mamá, o no. Sí, papá, mamá, 2 hijos y 5 amigos. Ahí van 10 personas. Si esas 250.000 personas tuvieran la conciencia clara de que tenemos que salvar este país y ponen 10 personas, sin contar amigos, ¿no? 10 personas a que voten por una causa, podríamos tener 2,5 millones de votos. Tranquilamente. Pero le quiero dar otra cifra. En los últimos 50 años han pasado bajo banderas, o sea, han sido soldados regulares, oficiales que no se pensionaron, suboficiales, soldados que fueron profesionales pero no se pensionaron, lo mismo la policía. Han pasado 6,5 millones de personas. Oiga, todas esas personas fueron educadas bajo unos principios y valores que son muy propios de las fuerzas militares, ¿no? La lealtad, el sacrificio, la honestidad, el amor por la patria, el compañerismo. Y yo podría nombrar 10 valores más que les inculcamos a todos los miembros de las fuerzas militares que pasan por ahí. No puede ser que después de que nos retiramos y que pasamos a la vida civil, eso se nos olvide. No, eso es lo que estamos inculcando en este movimiento. Mire, si nos unimos somos más y la unión hace la fuerza. Eso es indiscutible. Pero fuera de eso, la sociedad colombiana está cansada de los políticos, está cansada de los partidos, está cansada de las malas costumbres políticas. Entonces queremos decirle al país, mire señores, nosotros queremos hacer una política diferente, con gente como usted, como yo, como él, personas del común, personas que ven que su país está en problemas y personas que pueden aportar en la solución de los problemas. Tenemos gente muy capacitada, este país tiene gente muy educada, gente muy capaz, gente muy consciente de los problemas que tiene el país. Tenemos que aprovechar todo ese ímpetu y toda esa desconfianza para tener un país mejor. En Activa estamos proponiendo eso y vamos bien adelantados, ya tenemos líneas programáticas, tenemos organizaciones en todos los municipios, tenemos ya un consejo directivo, estamos buscando una personería jurídica para poder dar avales para Congreso y Cámara y queremos medirnos en Congreso y Cámara en las próximas elecciones. Y depende de lo que pase ahí, pues tendremos más aspiraciones, porque si nosotros como movimiento podemos poner 2 o 3 millones de votos, vamos a hacer una fuerza que va a decidir una segunda vuelta. Y como este país es de momentos, llegan las elecciones y si estamos en un momento peor que el Catatumbo y peor que todas las cosas, puede salir una figura de esas que marca el 0% y en un momento determinado con un discurso se dispara. Entonces tenemos esa pretensión y eso es lo que estamos haciendo con Activa. Tienen un país en donde casi que 9 de cada 10 personas no tienen un concepto favorable de los dirigentes políticos y de los partidos políticos tradicionales, pero también tienen un país donde una buena parte de la población respalda, apoya y tiene una muy buena imagen de las fuerzas militares. Pero también tienen un gran reto general, y es que a los militares no les ha ido bien en materia política. Yo no sé si usted recuerda que el excomandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla de León, fue cabeza de lista del partido de la U al Senado de la República y se ahogó, como decimos acá, o se quemó, como dicen en el interior del país. Es decir, pareciera que electoralmente no recordaran el aporte tan valioso que han hecho los militares en la historia de Colombia para sostener lo que usted hace un momento decía, las instituciones republicanas se han mantenido también gracias a la lealtad
de la fuerza pública, de la subordinación de la fuerza pública frente a esas mismas instituciones, la justicia, la presidencia, el Congreso de la República, se han sostenido gracias al pilar de las Fuerzas Armadas en Colombia. Mire, qué bueno que pone ese ejemplo, pero no solo está él, el general Valencia Tovar, acuérdese, en la época de que terminó peleando con Alfonso López y se lanzó a la presidencia y sacó 80.000 votos. El general Bedoya. Harold Bedoya, que también al final logró 2.000 votos, creo. Y el general Padilla. Esos tres ejemplos demuestran que nosotros tenemos la razón al querer fundar es un partido político. Porque ellos no tenían partido político, ni Valencia ni de Bedoya tenían partido político, y Padilla fue por la U, pero no había pertenencia. Entonces no hay quien se una a una causa de alguien si no tiene en dónde caer. Entonces, ¿qué le propongo yo a las agremiaciones de retirados? Oiga, van a tener un partido, caigan todos ahí, porque ahí sí somos fuertes y ahí sí podemos lograr votaciones y ahí sí podemos lograr senadores, representantes, podemos lograr una cantidad de cosas, alcaldes en un futuro, porque vamos a tener un partido que va a ser nuestro, o sea, vamos a tener sentido de pertenencia. No vamos a regalarle nuestros votos a nadie, los vamos a concentrar todos. Y lo que yo le digo, si nosotros logramos concentrar 250.000 reservistas por 4 son 1.000.000 de votos. Ahí ponemos 5 senadores, 6 senadores. Pero tenemos que tener algo propio, tenemos que sentirlo nosotros y hacer política. Como todo, como cualquier profesión, la política es una profesión y se tiene que aprender. Tenemos que tener aliados, pero tenemos que tener buenos aliados. Tenemos que tener personas serias, tenemos que tener personas decentes, personas estructuradas, personas coherentes, personas que realmente quieran cambiar el país y no esos que tenemos ahora que lo único que han hecho es destruir el país. ¿Tiene usted aspiración presidencial? Si las cosas se dan, podemos pensar en una aspiración presidencial. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que pueda pasar en el camino para Activa? Nada, como todas las cosas, vamos a tener gente que le mete palo en la rueda, vamos a tener contradictores, pero yo duré 40 años en el ejército y 40 años soporté todos los avatares que se me vinieron encima, pero partimos de que, hombre, somos una opción diferente, somos gente que se ha sacrificado por este país, tenemos un discurso. Somos expertos en seguridad, que es la principal falla que tiene este país, porque si usted necesita mejorar la economía, economistas buenos, hay cantidad que uno le dice, oiga, venga y colabore, y colaboran. Hay gente que colabora. Pero el tema de seguridad es el tema más crítico de este país y yo creo que ese tema se va a seguir descomponiendo de aquí para adelante. Entonces, nosotros sí pensamos que una visión diferente, un grupo diferente, un nuevo aire a la política está necesitando este país y hay países en los que se ha presentado eso. Mire usted Argentina, mire usted El Salvador, mire usted en el Ecuador Noboa ganó sobrado por eso. Necesitamos gente diferente, necesitamos gente que no tenga cuestionamientos, porque es que no pueden llegar aquí los políticos de siempre que se han trasteado por todos los partidos políticos, que su ideología va cambiando de acuerdo con la necesidad personal que tiene, que sus conceptos son de acuerdo con el árbol que más sombra me dé. No, nosotros aquí queremos llamar a las cosas por su nombre, queremos decirle la verdad al pueblo colombiano, queremos decirle que tenemos la gente y las capacidades para cambiar este país y estamos ofreciendo una opción nueva, una opción diferente, una opción que todo el mundo dice, ¿ese man quién es? Ayer me pasó un caso muy curioso, estábamos en algún sitio en una reunión y una señora fue a alcanzar una silla y yo me levanté y le dije, no, señora, venga, yo se la pongo, venga el señor, se la puso. Y después una persona que trabaja conmigo fue y le dijo, ¿usted sabe quién fue el que le movió la silla? Tal. No puede ser, ese es ese señor, sí. Porque queremos ser una opción diferente, una opción que se unte de país, una opción que busque solucionar los problemas del país que no son tan grandes como parece. Mire, al país a la gente hay que darle agua, hay que darle salud,
hay que darle educación, hay que darle paz, hay que darle trabajo y hay que darle vías. No podemos empezar a construir el edificio desde arriba, no podemos estar pensando en hacer un tren eléctrico de Buenaventura a Barranquilla, elevado, que pase por toda la selva y podamos tomar fotos. ¿No? Un aeropuerto internacional en Uribia, en La Guajira, para que lleguen los turistas a La Guajira, que eso es la última maravilla del universo y eso manejado por los guayús. No, hombre, no pensemos en eso. Pensemos en cómo le vamos a traer agua a La Guajira, por ejemplo. ¿Cómo es posible que Israel, que tiene un territorio que es un desierto completo, aprovecha y es fértil, todo el mundo toma agua potable y desalinizan el agua del mar y son capaces de sobrevivir en un desierto? Y nosotros no hayamos podido con La Guajira y la solución de este gobierno fue comprar 40 carrotanques para robarse $1 billón. No, estamos totalmente desenfocados y tenemos que empezar por abajo, porque es que hay 20 millones de colombianos que están viviendo en unas condiciones miserables y la muestra es el Catatumbo. La gente que abandonó sus cosas salía con 2 gallinas, un balde, un colchón y corra, y dejaron fue una casucha, que entre otras se van a robar todo lo que hay adentro mientras no estén allá. Entonces, eso es Activa. Es un movimiento nuevo, es un movimiento con una nueva vitalidad, con una nueva decisión de hacer cosas distintas y de no contaminarse con la clase política actual. Mi general Gustavo Matamoros Camacho, gracias por acompañarnos en el Run Run Político, por compartir con los seguidores del Run Run Político su experiencia como militar en la defensa de la vida, honras y bienes de los colombianos, pero también por compartirles esta iniciativa que nace a partir de unos oficiales retirados de la actividad en el ejército, pero no retirados de las preocupaciones y de las grandes situaciones que se presentan en este país por resolver. Mil gracias por acompañarnos en el Run Run Político. Un gusto, muy agradecido porque fue una buena oportunidad para charlar de país. Espero verlo ya en campaña nuevamente, ya con las botas puestas, pero con las botas de campaña política y poder entrevistarlo. Gracias. Sí, señor, así será. Sigan ustedes en el Run Run Político, síganos en todas nuestras redes y sigan siendo testigos de las últimas de la política aquí en el Run Run. Hasta una próxima oportunidad.